Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer España Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar, estudiar en su palabra, tal como mandó nuestro Dios a Josué para meditar en ella de día y noche. Hoy les invito tanto a todos los que escuchan la emisora como los que escuchan los devocionales por el canal YouTube, abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces capítulo 3. Antes de empezar a leer el Jueces capítulo 3, vamos a hablar un poquito, vamos a dar una pequeña introducción. Y bueno, aquí vemos en este libro de Jueces, vemos la primera y la segunda apostasía del pueblo de Israel. Dios liberó a Israel de la servidumbre por medio de los jueces Otoniel, Ahod y Samgar. Los israelitas realizaron matrimonios mixtos con los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, entre los cuales vivían. Israel actuó mal, olvidándose de Dios, y sirvió a los dioses Baales. Entonces Dios les entregó a una vida de esclavitud. Volvieron otra vez a estar en comparación en Egipto. Por medio de Otoniel, el primer juez fue nombrado para liberarles. Su única cualidad es que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb. Ahod, el segundo juez, libertó a Israel de la esclavitud de Eglón, el rey de Moab. Su cualidad fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin que su daga escondida fuese descubierta. Por último vemos a Samgar. Fue el tercer juez, aunque creo que se le consideró como un juez menor. Él utilizó lo que en ese momento tenía a la mano, una guijada de bueyes, o sea, una vara larga con punta de hierro que los boyeros usaban para estimular o aguijonear a los bueyes, y Samgar la usó como arma de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Ahora todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Por ello los jueces revelaron que Dios podía usar a cualquier hombre que estuviera dispuesto a ser utilizado por él. ¿Cómo? Creyendo en un solo Dios. Así que vamos a ver la idolatría de Israel, que como sabemos les condujo a la servidumbre. Vamos a leer este capítulo de Jueces 3. Primero vemos las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que le dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas y los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cursán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia,
Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas el que volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, y entonces alargó a Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirá. En cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Sangar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres,
de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Como vemos en el capítulo 3, ya como hemos dicho anteriormente, el periodo de los jueces comienza después de que Josué e Israel conquistaron la tierra de Canaán. Pero el versículo 1 nos dice que Dios dejó varias naciones en la tierra de Canaán para que ellos fuesen probados en la tierra de Canaán, para con ellas probar a Israel. Esta revelación es digna de meditación, pues nos enseña algo importante acerca del trato de Dios con su pueblo. Primeramente, ¿a qué se refiere la Biblia con la palabra prueba o probar? ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Podríamos definir la palabra prueba como un examen del carácter del cristiano a través de problemas o circunstancias difíciles, para así manifestar la calidad de su relación con Dios y también ayudarlo a crecer en su relación con Dios. Lógicamente nos podríamos preguntar, ¿por qué el Señor no echó fuera a todas las naciones enemigas de Israel? ¿Acaso no quiere Dios paz para su pueblo? Sí, Dios quiere bendecir a su pueblo con paz. Salmo 29:11. Pero la paz que Él nos da no es como la que el mundo da. Juan 14:27. Aun en medio del conflicto, los hijos de Dios tenemos paz en nuestro interior. Dios no echó fuera a las naciones enemigas porque era necesario que le sirvieran como instrumento de prueba en las manos de Dios. Otro beneficio de estas pruebas es que Israel iba a aprender a pelear y defenderse de sus enemigos. Había una nueva generación que no había tenido aún la experiencia de la guerra y debía ser enseñada en ella. Asimismo, nosotros los cristianos en Jesucristo debemos ser entrenados para pelear en la guerra espiritual. Aunque el deseo de Dios es que un pueblo viva en paz, que su pueblo viva en paz. La realidad es que vivimos en un mundo lleno de maldades, en el que se levantan muchos conflictos a nuestros alrededor. Como cristianos, nuestro conflicto no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como se nos dice en Efesios 6:12. Vemos en el versículo 4 que nos enseña el efecto de las pruebas en el corazón del pueblo. Por supuesto, Dios sabe de antemano quién le va a servir y quién le va a rechazar, pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Cuando todo está bien y el Señor nos inunda con bendiciones, es fácil decir que amamos al Señor. No es hasta que somos confrontados con la adversidad del mundo y las maldades de este mundo carnal que se manifiestan cómo es nuestro carácter y naturaleza de nuestro interior. Las pruebas no son útiles para conocernos a sí mismos y de esa manera poder clamar al Señor que nos salve por su gracia. Relata el versículo 6 la desobediencia de Israel al hacer yugo desigual con los incrédulos, con los que no creen en nuestro Dios. En Deuteronomio 7, versículos del 2 al 4, Jehová les ordenó claramente que no hicieran parentesco con los habitantes de las naciones cananeas. Nuevamente, el pueblo de Israel desobedeció lo que Dios les mandó. La consecuencia de tal unión sería que el pueblo se corrompería detrás de los dioses paganos de esas tierras. La desobediencia a los mandamientos del Señor traía como consecuencia la opresión del pueblo
bajo la mano de las naciones de alrededor. Esto quiere decir que Dios también utilizó las naciones como instrumentos de castigo. En el versículo 8 dice el texto que Dios los vendió en manos del rey de Mesopotamia. La expresión los vendió puede entenderse en el sentido de un amo que vende sus siervos a la esclavitud. Los israelitas servían a Jehová. Dios era su amo, pero al ser entregados en manos del enemigo iban a ser explotados y abusados duramente. Esto me recuerda a que el pueblo de Israel volvía otra vez a estar en Egipto, pasando nuevamente una esclavitud. Jesús dijo que el que hace pecado esclavo es del pecado. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel al mezclarse con los cananeos y que llegaron en consecuencia a adoptar sus costumbres y sus ídolos. Así que ante esto, en el versículo 9, el Señor levanta al primer juez, que es Otoniel. Dice el texto que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando Dios llama a una persona para un trabajo ministerio, Él le provee de una investidura del poder del Espíritu Santo. Esto fue un hecho en el Antiguo Testamento y ahora es más abundante en el Nuevo Testamento. Antes de Otoniel salir a la batalla necesitaba el poder de Dios para ser un vencedor. Continuamos con el versículo 11 que dice que la tierra reposó 40 años. Mientras permanecía el liderazgo de un hombre lleno de Dios, había reposo en la tierra de Israel. Era lamentable que después que terminaba el ministerio del juez que Dios había levantado, el pueblo volviese a deslizarse nuevamente a la idolatría. Nuestra consagración y entrega al Señor no pueden depender de la influencia de un ministerio en nuestras vidas. Necesitamos desarrollar una relación personal con Dios, aun si todos los que nos rodean abandonan al Señor. Nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios. Continuamos con el versículo 12. Cuando Israel volvió a apartarse de su Dios, el Señor levantó otro enemigo contra ellos. Dice la palabra que Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab. Esto quiere decir que si el pueblo de Dios es derrotado por el enemigo, podemos estar seguros de que la causa es el pecado. Satanás no tiene fuerza para derrotar a un cristiano que anda en obediencia a la palabra de Dios. Pues esto es lo que nos fortalece, la obediencia a nuestro Dios. Es solo cuando somos rebeldes, desobedientes y débiles que el enemigo aprovecha para fortalecerse e ir contra nosotros. Ahod, el segundo juez, versículo 15. Después de 18 años bajo la opresión de Eglón, el pueblo se volvió a Dios y llamó pidiendo liberación. La forma en que Dios usó a Ahod para libertar a Israel fue muy distinta a como usó a Otoniel. En el liderazgo de Otoniel, el Señor lo levantó para librar batalla contra el enemigo, el rey enemigo, mientras que Ahod fue utilizado para infiltrarse con un presente para el rey Eglón. Así pudo matar al que afligía el pueblo de Dios.
También comentaros que fue durante 40 años que perduró durante la vida de Otoniel. Fue cuando se liberó al pueblo de Israel. Con su muerte volvió el pueblo otra vez a decaer y caer nuevamente en la idolatría. Moab, los moabitas eran descendientes de Lot, vivían en el límite oriental del Mar Muerto. Amón, los amonitas, también descendían de Lot, eran los vecinos nororientales de los moabitas. Amalek, los amalecitas eran descendientes de Saúl, habitaban en la península del Sinaí y el desierto de Negev, en la Palestina meridional, la ciudad de las palmeras. Los moabitas, amonitas y amalecitas eran tribus nómadas que vivían cerca la una de la otra, al este y sureste de Canaán. Estas tribus eran notables invasores que poseían grandes habilidades militares. Esta fue la primera ocasión en que las naciones fueran de Canaán y atacaron a los israelitas en su propia tierra. Benjamita. Irónicamente, Benjamín significa hijo de la mano derecha. Muchos benjamitas eran zurdos. Su condición de zurdo ayudó a Ahod a matar a Eglón. Ahod es llamado el libertador. En el sentido más amplio, todos los jueces pueden ser vistos como un antecedente del perfecto libertador, Cristo Jesús. Así como Ahod libró a Israel de sus enemigos, Jesús nos libró del pecado, nuestro más grande enemigo. Esta sección principal ilustra el patrón recurrente de la apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que exhibe la historia israelita en este periodo. Dice que el puñal de Ahod era más peligroso que una espada, porque debido a su tamaño podía ocultarse. El codo era una medida lineal que equivalía a 45 centímetros. En la sala, este aposento se construía sobre el techo plano de una casa y se beneficiaba del aire fresco en medio de las calores del verano. Dice que él cubre sus pies. Puede que se refiriera a que descansaba con los pies en alto. La frase en hebreo es oscura. Confusos indica que no sabían qué hacer en aquella inesperada situación. Esta es una historia extraña, pero nos enseña que Dios nos puede utilizar tal como nos creó. El ser zurdo en los días de Ahod era considerado una desventaja. Muchos de la tribu de Benjamín eran zurdos, pero Dios usó la notoria debilidad de Ahod para darle la victoria a Israel. Permita que Dios lo utilice a usted, así tal como es, para llevar a cabo su obra. Continuamos con Sangar, el primero de los 6 jueces menores, hijo de Anat. Una expresión que identifica a Sangar con el pueblo de Bet-Anat, en Galilea. Aguijada de bueyes, un largo madero puntal de metal, usado por los campesinos para conducir los animales. El matar a 600 filisteos con una aguijada de bueyes fue toda una hazaña. Una aguijada era un palo largo, con un pedazo plano de hierro en un extremo y una punta filosa en el otro. La parte puntiaguda se usaba para dirigir al buey en los tiempos de labranza, y el extremo plano se utilizaba para quitar el lodo del arado. Se han descubierto aguijadas antiguas de aproximadamente 2,5 metros. En momentos de crisis podían ser fácilmente utilizadas como lanzas, como en el caso de Sangar. Las aguijadas se siguen utilizando en el Medio Oriente para dirigir a sus bueyes. Ahod libera a Israel en Moab,
Cuando el rey Eglón de Moab conquistó parte de Israel, estableció su trono en la ciudad de Jericó. Ahod fue elegido para llevar allí el tributo de Israel. Después de hacerlo, Ahod mató al rey Eglón y escapó a la región montañosa de Efraín. Después allí reunió un ejército para aislar a los moabitas que querían escapar a través del río Jordán. Siempre estaba presente la tentación de seguir a los dioses falsos por los beneficios inmediatos, por las sensaciones agradables, las reglas fáciles o las conveniencias. Pero los beneficios eran engañosos porque los dioses eran falsos. Así que, como nosotros, adoramos a Dios porque Él es el único y verdadero Dios. Enumeran las naciones dejadas. Los 5 jefes de los filisteos eran los gobernantes de la ciudad de Gaza: Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Durante la conquista, estas ciudades no estarían gobernadas por filisteos, quienes no llegaron a Canaán en números grandes hasta hacia 1190 a.C. de Jesucristo. El autor aquí aplica a estas ciudades una expresión corriente en sus propios tiempos, así como hoy diríamos que Colón llegó a América en 1492 porque Américo Vespucio ni conoció al Nuevo Mundo hasta 1499. Así que todos los cananeos, los sidonios, eran no solamente los de Sidón, sino todos los fenicios, donde el rey Tiro se llama rey de los sidonios. Habitaban la región costera desde Acó hacia el norte. Los hebeos vivían al norte de Israel. Lebo Armat podría ser una ciudad llamada Lebo en la región de Amat, o bien puede significar entrada al valle donde está la ciudad de Amat. Presenta una lista de los príncipes grupos étnicos en Canaán, sobre los cananeos como un grupo específico y los fereceos. Los eteos provenían de Asia Menor, sobre los amorreos y los jebuseos que vivían en Jerusalén. Ahora, queridos hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu asombroso poder y trabajo en nuestras vidas. Gracias por tu bondad, por tus bendiciones sobre nosotros. Gracias porque eres capaz de traer esperanza incluso en los momentos más difíciles, fortaleciéndonos para tus propósitos. Gracias por tu gran amor y cuidado para con nosotros. Gracias por tu misericordia y gracias por estar siempre con nosotros y por no dejarnos nunca. Gracias por tu increíble sacrificio para que podamos tener libertad y vida. Padre, perdónanos por cuanto no te agradecemos lo suficiente por lo que eres, por todo lo que haces y por todo lo que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos en nuestros corazones en ti siempre. Renueva nuestros espíritus, llénanos de tu paz y gozo. Te damos toda la gloria y la honra. Te necesitamos día a día. Sin ti nada somos, este día y todos los días. Porque contigo a todos sitios, sin ti a ningún lado. Te alabamos y te damos gracias, porque solo tú eres digno y santo. Gracias, Señor, por el milagro de la vida y por pensar en nosotros, incluso antes de que todo fuera. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades
Y por todo ello te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga. Espero que tengan un bendecido y feliz día.